Buenos días, vamos a ver hoy una introducción a nuestra disciplina, que es una disciplina científica, sobre las relaciones internacionales. El surgimiento es la ciencia que estudia la sociedad internacional. Buenas tardes chicos, les adjunto una pequeña presentación de la primer clase que vamos a dar sobre el surgimiento de las relaciones internacionales como disciplina científica. Un poco ya hablamos en la clase pasada con la profesora Brizuela. Esto es más que nada una introducción para saber de qué hablamos cuando hablamos de relaciones internacionales. Me pareció práctico, ya que no pudimos tener una clase sincrónica, dejarles este video que es más que nada una síntesis del texto que también les voy a dejar a continuación, que es Introducción a las Relaciones Internacionales de Celestino del Arenal. Además está decir que el texto lo tienen que leer, que esto sirve como una ayuda o una ayuda a memoria para el estudio y que cualquier duda con respecto a esta temática pueden realizarla a través de los foros que se van a activar. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que las relaciones internacionales que ustedes la ven como una asignatura dentro de una carrera, en realidad es una disciplina científica por sí misma. Científica obviamente dentro de la rama de las ciencias sociales, al igual que otras ciencias como la ciencia política, la sociología, la antropología, la economía y demás. Bueno, aquí encontramos a las relaciones internacionales que se estudia como una disciplina per se. Lo primero que tenemos que saber es que la teoría internacional no es lo mismo que el nacimiento de las relaciones internacionales como una disciplina científica. Como teoría internacional ha habido muchísimos antecedentes. Dentro de lo que nos relata el autor podemos encontrar a Trullol y demás, donde hablan sobre diferentes conceptos sobre lo internacional. Pero para considerarse como una disciplina tiene que ir mucho más allá, tiene que haber antecedentes históricos, tiene que haber un paradigma, tiene que haber una teoría, tiene que haber diferentes estilos. Y esto llevó su tiempo. Llevó su tiempo, muchos años, porque la disciplina, las relaciones internacionales como disciplina, surge recién luego de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando finalizando la segunda década del siglo XX, 1918, 1919. A partir de ahí recién surge las relaciones internacionales como disciplina. Porque tenemos que recordar, para diferenciar entre teoría y disciplina, que todas las ciencias tienen su prehistoria, su historia, y su consideración es imprescindible en orden a la comprensión de la problemática científica y de la relación con respecto a otras ciencias. Tiene que haber una diferenciación o algo que diferencie a esta nueva ciencia de las preexistentes. ¿Existen antecedentes? Claro que sí, de esta disciplina. Y hay tres grandes ramas, ¿no? Que es el derecho internacional, la historia diplomática y la disciplina, y la diplomacia, perdón. Ahora, ¿qué va a diferenciar a esta nueva disciplina de las anteriores? Su globalidad. Bien, porque lo que caracteriza a las relaciones internacionales, que también se ocupa de fenómenos internacionales, es el contexto, es el todo, es la globalidad, porque pretende estudiar a las relaciones internacionales y no a los elementos que forman a las relaciones internacionales. Fíjense que cuando hablamos de las
en el apartado anterior de las ramas que estudia o los antecedentes próximos, nos encontramos con el derecho internacional, con la diplomacia, con la historia, y todos estos son elementos que luego van a componer a las relaciones internacionales que, como dijimos anteriormente, estudia al sistema internacional. Y estos son elementos de ese estudio. Es por esto que las relaciones internacionales engloba a todos estos elementos y a muchos más, ¿no? Porque ahí podemos encontrar a la ciencia política interestatal, podemos encontrar a la economía, podemos encontrar a la sociología. Todos estos son grandes eslabones que terminan formando la cadena de las relaciones internacionales. Ahora bien, ¿qué, ¿qué tienen en común estos antecedentes históricos con el comienzo de las relaciones internacionales como disciplina? Es que el Estado sigue siendo el principal actor en la teoría internacional. Vamos a ver en clases posteriores con la profe que hay muchos actores dentro del sistema internacional, entre los cuales encontramos a los organismos internacionales, a las empresas multinacionales, a los individuos, a las ONGs, pero el Estado sigue siendo el principal actor. Así como en el derecho internacional, como en la diplomacia y como en la historia internacional, sigue siendo el Estado, aquel Estado que nace en la Edad Moderna, el principal actor de esta teoría internacional, porque las relaciones internacionales son vistas como consecuencia de la naturaleza del Estado. Y la teoría internacional, que era un antecedente, es una simple extensión de la teoría política que estudia a la política dentro del Estado, ustedes sabrán. Ahora bien, hablamos de que existen tres grandes antecedentes de las relaciones internacionales. Y nombramos a la historia, nombramos al derecho internacional y nombramos a la diplomacia. Si nos planteamos en la historia internacional, la historia como disciplina, como una ciencia que estudia justamente la historia de los estados, nace en la Edad Moderna. ¿Por qué nace en la Edad Moderna? Porque es cuando aparecen los estados y la configuración de los sistemas de estados europeos. Antes, ustedes saben que el surgimiento del Estado moderno nace luego de Westfalia, y antes estábamos hablando de ciudades-estados o de otros conceptos de naciones, pero el concepto de Estado nace en la Edad Moderna y es a partir de ahí que se ramifica la disciplina de historia en historia internacional para estudiar justamente la configuración histórica de estos estados, y aparece justamente en paralelo a la disciplina del derecho internacional, porque el derecho existía, la historia también existía, pero existían escindidos del actor internacional que es el Estado. A partir de esta edad, de la Edad Moderna, del siglo XVI, se empiezan a estudiar la historia de los tratados internacionales, se empieza a estudiar el nacimiento y el surgimiento de los estados-nación, y es a partir de ahí donde surge esta disciplina, ¿no? También es un factor muy importante estudiar por qué surgen estos tratados, por qué es necesario que 2, 3, 4, 5 o un sistema entero de estados tengan la necesidad de llegar a acuerdos, de llegar a través de acuerdos, de firmar tratados. En su mayoría, en un primer momento, era sobre demarcación de límites, sobre
eh, derecho a la exportación, a la importación. Y en el siglo XIX es que surge como disciplina la historia de la diplomacia. Este es un antecedente de las relaciones internacionales. Otro antecedente es el derecho internacional, que es la más antigua de las disciplinas internacionales, también surge en la Edad Moderna, y llevando a cuenta de lo que hablábamos anteriormente, llevar el derecho de una persona a al actor, a un actor internacional como es el Estado, la necesidad de que se traspole esta situación es a partir de la Edad Moderna, justamente porque los nuevos estados modernos querían hacer valer sus derechos a los que dije antes, a que el límite, un límite territorial, el derecho a decidir qué otros estados importan dentro de su territorio, el derecho a los gravámenes, ¿no? A los impuestos que se pueden imponer a través de, de estas exportaciones e importaciones. Entonces que nace el derecho internacional, porque también existe la en la Edad Moderna, y especialmente luego del descubrimiento de América, de la expansión colonialista europea por gran parte de África, gran parte de Asia, el derecho a que estos nuevos territorios sean reconocidos no solamente por ellos mismos como Estados, sino también por sus pares. Por esto fue de suma importancia que el derecho pasó desde antes de la Edad Moderna de una persona o de una monarquía a el derecho internacional para prevalecer los estados, del derecho de los actores internacionales por excelencia, que son estados. Y la diplomacia de por sí nunca pudo haber sido considerado una, eh, una disciplina como por sí misma, porque si bien sus metas son más amplias que la historia y el derecho internacional, porque orienta a las relaciones entre los estados a partir de los acuerdos diplomáticos, es un medio para la ejecución de los mismos. O sea, a través de la diplomacia se puede llevar a cabo tratados internacionales. A partir de la diplomacia se puede hacer valer el derecho internacional. A partir de la diplomacia se puede estudiar la historia de un Estado. Pero es un medio para la ejecución del Estado. Si no fuera por la existencia del Estado, la diplomacia no existiría. Y es por esto que las relaciones internacionales estudian a la diplomacia, estudian a la historia, estudian al derecho internacional. Pero todo ello confluye en las relaciones internacionales como disciplina científica. Ahora, ¿cuándo surge como disciplina? Habíamos dicho los tres antecedentes más importantes, pero también existen otros antecedentes del cual se nutre las relaciones internacionales, toma asignaturas, toma textos, toma teorías científicas, toma paradigmas, que son la ciencia política y la sociología. También yo agregaría que el autor no lo nombra, pero es que es sumamente importante la economía internacional. Bien. Es importante resaltar que la primera publicación que habló sobre relaciones internacionales fue en 1900. Estamos hablando comienzo, en realidad último año y comienzos del siglo XX, cuando Paul Range escribe World Politics. Esta es la primera vez que se habla sobre las relaciones internacionales englobando todo el resto de las disciplinas
científicas que se venían hablando antes. Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial surgen nuevos actores, porque surge, por ejemplo, la Sociedad de las Naciones, que es el primer organismo internacional eh, con una relevancia importante como para poder referirse como un actor internacional. Si bien existieron antes algunos casos aislados, la Sociedad de las Naciones fue el primer organismo internacional de relevancia. Entonces, también se necesitaba una disciplina que estudie la relación entre los estados y la Sociedad de las Naciones, y no solamente entre los estados entre sí. En 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial, surgen las primeras cátedras sobre relaciones internacionales como disciplina. Fue primero en el Reino Unido, más específicamente en Gales, luego en Estados Unidos. Todavía no existía la carrera de relaciones internacionales, pero sí cátedras dentro de diferentes disciplinas. Y estos primeros años tuvieron dos enfoques predominantes. Primero, un enfoque descriptivo, donde se describe o se analiza la interacción entre los diferentes actores. Esto es, enfoques de describir cómo están funcionando actualmente y en el pasado, a través de la historia, las relaciones internacionales. Y luego un enfoque normativo, donde aquí entra a jugar más el derecho internacional, justamente para poner nuevas regulaciones, nuevos derechos, nuevas leyes internacionales sobre estas nuevas interacciones. Y a partir de la década de 1930 es que se afianzan definitivamente como disciplina científica. Esto, como les dije anteriormente, es una síntesis del texto que yo le estoy dejando en el aula virtual, y es para que a partir de la clase que viene, donde veremos, ya entraremos de lleno al mundo de las relaciones internacionales, pero era de suma importancia que tengan un pantallazo de cómo surge esta disciplina y por qué es importante que ustedes la sepan.